Era una marea, literal, una marea de gente, eran miles de personas. Queríamos apoyar, aportar nuestro granito de arena, pero no sabíamos cómo. La verdad que los voluntarios se volcaron, conocías gente que venía de Toledo, gente que venía de Cádiz, gente que venía de todas partes de España. Los vecinos, la gente estaba destrozada por lo ocurrido, pero a la vez sacaban fuerza de donde no las tenían. Yo llegué a mi casa y el agua ya nos iba por las rodillas. Intentamos achicar agua, pero claro, ¿quién se iba a esperar todo esto? Y ahora, después de un mes, está mucho mejor, ya tiene otra vista, pero aún así nos queda mucho trabajo y día a día saldremos de esto. Soy Gonzalo, soy bombero del Ayuntamiento de Madrid y bueno, estuve ahí en Valencia echando una mano de forma voluntaria con el servicio. Mi nombre es Priscila, ahora mismo soy Policía Nacional y he estado de voluntaria en Paiporta y en Catarroja. Soy el sargento primero José María, comandante de puesto actual del puesto ordinario de Torrelaguna en la Comandancia de Madrid. Yo soy el guardia civil Jonathan, destinado en el puesto de Torrelaguna del Guardia Civil. Soy Irune Aguirre y fui voluntaria en Paiporta y Utiel. Era una marea, literal, una marea de gente, eran miles de personas. Podría decir que eran kilómetros de gente caminando de vuelta hacia Valencia ciudad, hacia la capital, digamos, al otro lado del cauce artificial del río, que habían ido a echar una mano, iban todos cubiertos de barro, todos con sus palas, sus escobas, de todo, y eso ya nos dio un poco una imagen de cuál iba a ser lo que nos íbamos a encontrar ahí y la cantidad de trabajo que podía haber. Queríamos apoyar, aportar nuestro granito de arena, pero no sabíamos cómo, porque no había como mucha información, pero desinformación, como muchos grupos, pero no sabíamos dónde acudir. Así que gracias a una policía local de Catarroja, Erika, que ya contacté con ella a mediación de otro compañero, todo esto ha sido como boca a boca, pues nos pusimos en contacto con ella, nos dijo que por favor fuéramos, que no tenían fuerzas para continuar, que hacía falta gente, policías. Cogí mi coche, cargué cosas porque hice una colecta con los amigos, los familiares y tal, hice una colecta para ir y me fui para allá. Esa impotencia de no poder hacer nada yo creo que es la que nos llevó a todos los voluntarios pues a ir al sitio y ayudar. Que la verdad que los voluntarios se volcaron, conocías gente que venía de Toledo, gente que venía de Cádiz, gente que venía de todas partes de España. O sea, era alucinante, como sin conocerte, llevabas todo el día vaciando una casa y de repente éramos todos amigos y de repente llegaba el señor de la casa con bocadillos, súper, o sea, la gente súper agradecida de toda la colaboración que había. Los vecinos, la gente estaba destrozada por lo ocurrido, pero a la vez sacaban fuerza de donde no las tenían y agradecidísimos con la labor que realizamos tanto nosotros como el resto de voluntarios, que por suerte había miles y miles de voluntarios, que hay que hablar muy bien de toda esta gente que dio su tiempo libre y sus medios para colaborar y la gente lo agradecía bastante. Yo por mi parte vi bastantes escenas de personas con muchísima fuerza de voluntad al ver la gran cantidad de voluntarios que había en la zona, pero era una imagen dantesca de guerra, que es una impotencia ver a la gente cómo lo habían perdido todo, entrar en casa en domicilio de gente mayor que tenían todos los recuerdos de su vida, una señora que entramos en su casa con restos del marido difunto, fotografía, todo al final había que tirarlo, estaba todo para tirar al contenedor, porque no había forma de cogerlo. La diferencia es la escala a lo que te estás enfrentando, porque todos lo hemos visto en la tele, en imágenes, en el móvil, en las redes, y te encuentras desolación, ¿no? Pero claro, tú en tu móvil, en cuanto apartas la mirada, lo dejas de ver. Allí una de las cosas más impactantes fue el encontrarte lo mirases a donde mirases.
o sea, lo asimilábamos a una zona de guerra, ¿sabes? Estaba todo lleno de barro, lo veías, son las imágenes que nos recuerdan a las zonas de guerra, además de Oriente, todo muy marrón, todo cubierto de polvo, de barro, de tierra, y fue impactante. Pero, o sea, también, sí, te puede afectar, pero cuando está la gente de allí, que son los que realmente lo han pasado mal, que lo han sufrido, han perdido cosas y gente, ¿no?, y conocidos, ellos no estaban dudando, ellos nos sorprendió que la actitud fue muy positiva en todo momento por la gente de allí y con muchas ganas de vivir, de seguir trabajando, o sea, muy agradecidos pese a todo lo que había pasado, los que estaban allí seguían vivos. Y entonces, joder, ante esa energía no podemos nosotros hacer menos, ¿no? Pero cuando ya ibas aproximándote a la zona, era como que había algo en el ambiente que te iba como preparando a adentrarte en ese mundo, porque es un mundo paralelo, lo que están viviendo allí es un mundo paralelo a lo que estamos aquí en el día a día. Ir a las familias, a familias que no tenían que les trajeran la comida, pues fuimos a por comida a un puesto solidario, que gracias a eso, a los puestos solidarios de la gente, de los chefs y tal, la gente comía caliente, ¿vale? Gracias a eso. Y yo tenía el contacto también de un boss de CrossFit, de Paiporta, que ha cedido su espacio, ha abierto sus puertas y ha sido un centro porque su centro no ha estado afectado por la Dara, no ha estado afectado dentro. Sí que fuera, porque es un polígono industrial y está devastado, pero dentro no. Entonces han abierto sus puertas a que la gente se pudiera quedar en su box. Nos presentamos y desde el minuto 1 ha sido una familia. Hubo un momento que con bastante impotencia, que nosotros vimos en un trastero subterráneo que había no sé si eran 8 o 9 vecinos y gente ya pues de 60, 70 años sacando todos los enseres que tenía en el trastero porque estaba sumergido en agua, el agua estaba ya putrefacta, olía, el olor a metano era allí brutal, una concentración de gases ya era bastante, ni con mascarilla se podía estar ahí abajo. Y aún así la gente quería seguir bajando. Y yo vi aquella imagen y digo, mira, como guardias civiles, si la gente está ahí abajo, nosotros tenemos que estar ahí. Antes de llegar al Polideportivo de Massanassa, hablé con el jefe de policía local del propio municipio de Massanassa y nos acogió allí con los brazos abiertos, le hacía falta mucha ayuda y cuando vio que éramos un grupo numeroso de guardias civiles y que íbamos con objetivos claros, estructurados porque nos dividimos en grupos de 6 y teníamos cada uno la misión específica que nos iban llegando, depende de las necesidades que nos iban llegando. Pues a mí yo estaba en contacto directo con el puesto de mando de Massanassa y me enteraba de las necesidades que había. Entonces depende de la necesidad, si hacía falta mucho personal para ayudar, pues destinaba a lo mejor 2 grupos, 3 grupos, el contingente completo. Bueno, y lo que vimos fue que los voluntarios llegaban y se organizaban pues de forma aislada y los propios del puesto de mando nos dieron la autonomía de poder autogestionarnos nosotros mismos porque vio que íbamos ya estructurados en grupo y teníamos los objetivos claros donde actuar. Porque vio que íbamos ya estructurados en grupo y teníamos los objetivos claros donde actuar. Y al día siguiente nos levantamos y parecía esto la posguerra. 1,5 palmos de barro, andabas por las calles, era una locura. Todo súper destrozado, es que no parecía ni el barrio. Porque yo me he criado aquí y es que no parecía nada para nada. Y ya nada, a los días iban pasando, se iba limpiando poco a poco y ahora, después de un mes, está mucho mejor, ya tiene otra vista, pero aún así nos queda mucho trabajo y día a día saldremos de esto. ¿Cómo gestionábamos el que te viniera la gente a pedir, a solicitar, a esto? En primer momento nosotros estábamos desaguando y nuestros equipos trabajan, o sea, son bombas de la chique.
Claro, a nosotros nos asignaban vaciar los garajes, pero lo que te decía, hay tanta gente trabajando alrededor que acababas arremangándote y echando una mano en cualquier lado. Era un no parar durante todo el día y estábamos allí 24 horas, equipos de trabajo funcionando. Entonces era duro. Íbamos haciendo relevos. En total teníamos ahí unas 28 o 30 personas trabajando de forma constante, en turnos de 3 o 4 días. El contacto que tenía era de Erika, de la policía local de allí. Me dijo que me presentara en el puesto de mando avanzado en el PMA de Catarroja y que allí ya me dirían lo que yo tenía que hacer. Entonces yo me fui para allá, total que yo fui al puesto de mando avanzado, me presenté, dije que iba de parte de Erika, de la policía local, y allí, curiosamente, mi sorpresa fue que los que estaban allí también eran voluntarios. O sea, había una Maribel, policía local de Alicante, luego había un comandante que gracias a él se ha gestionado todo, allí en Catarroja, los ayudos a los voluntarios, se puso una zona para dar por las mañanas como un briefing policial, pero a los voluntarios que llegaban se les acomodaba ahí, se les ponía ahí y se les repartía las tareas que iban haciendo. Pero yo cuando llegué era todo como yo sentí una desorganización, yo sentí eso, desorganización. Yo quería ayudar pero no sabía dónde ir. Decidimos acudir voluntariamente los dos, pero antes de acudir preguntamos a compañeros de la unidad si querían venir con nosotros. Y prácticamente fue una llamada masiva y localizamos a 35 guardias civiles que querían ir de forma voluntaria en su tiempo libre, a los que se les sumaron pues, familiares muy cercanos, la mujer, el hermano, el marido, y algunos vecinos también de nuestras poblaciones también que han querido venir a acompañarnos a nosotros. También estuvimos localizando vehículos para poder trasladar víveres, personas, donaciones que también hacían bastante masivas los ayuntamientos de la zona. Y una vez que lo tuvimos todo preparado, en cuestión de 4 días, el jueves 7 salimos de Torrelaguna, todo el convoy, que éramos aproximadamente, creo que éramos 12 vehículos, en el que habían furgonetas y camiones cargados de gente, éramos unas 50 personas, que con el paso de los días pasamos a ser 60, porque allí había voluntarios que iban de forma aislada y viendo que nosotros íbamos un conjunto bastante numeroso y íbamos organizados en grupos estructurados y con ideas claras de dónde había que ayudar, pues al final se acoplaban a nuestro grupo. Te podías tirar toda la mañana y toda la tarde en vaciar una única casa, un grupo a lo mejor de 20 o 25 personas. Luego había gente que eran, o sea, daba mucha lástima porque claro, la gente estaba todavía en shock el viernes y les ayudabas a tirar cosas, te decían, no, eso guárdalo, que eso lo podré reutilizar. Incluso la ropa que estaba llena de barro, o sea, no se veía ni del color que eran las prendas de ropa y aún así te decían, guárdalo que lo llevará a la lavandería. Estuvimos ahí ayudando, sacando lodo, todos a una, o sea, había gente de la policía de Barcelona, de Navarra, de todos los sitios, voluntarios. Porque sí que es verdad que han ido diferentes policías locales de diferentes partes de España, pero ellos sí iban policías locales, ellos sí iban organizados, tenían su labor, sus funciones bien asignadas. Al final el puesto de mando de Valencia, ellos tienen como unas fases de trabajo ante una situación como esta, de distintos niveles, y en lo primero era poder hacer accesible aquellos lugares que no lo eran, es decir, todos los garajes subterráneos que tenían los coches que habían intentado salir se habían quedado en la rampa, o el agua, que si a lo mejor teníamos unas -2, el agua llegaba hasta el nivel de la calle, poder entrarlo, sobre todo por intentar recuperar víctimas que pudieran haberse quedado atrapadas dentro. Ya habían pasado unos días, entonces seguramente no se buscaba ya gente viva, íbamos a buscar a recuperar cuerpos, pero sobre todo es eso, despejar la entrada y poder vaciar todo el agua para empezar los trabajos de limpieza y de rastreo. Una vez que llegamos allí, tampoco teníamos un objetivo claro dónde actuar, nuestra idea era ayudar directamente al ciudadano. Queríamos, ya que íbamos en nuestro tiempo libre, queríamos ir íbamos con herramientas, palas, rastrillos, íbamos con cubos y demás, para achicar agua, para achicar barro, limpiar casas, llevábamos Karcher para dejar la casa impoluta lo mejor posible, pero vimos que era muy necesario recuperar el polideportivo de Massanassa, porque había parte de las instalaciones que estaban todavía sumergidas prácticamente en el barro y había que
poder adecentarlo para poder acoger a más voluntarios. Y la otra necesidad importante que vimos allí fue el Instituto de Secundaria de Massanassa, ya que allí, según nos dijo el director del instituto, las poblaciones cercanas tenían los centros escolares prácticamente para demoler, como ha ocurrido recientemente en uno de ellos, que está muy afectado por la dana y no pueden dar clase y posiblemente haya que demolerlo. Luego había gente con furgonetas que venían de Cuenca y de otros lugares a traer comida calentita. De hecho, ese día, vamos, comimos de todo, menestra de verdura, paella, bocadillos, o sea, había de todo. Y ahí en la zona de Utiel-Requena tuvieron suerte porque había también una fábrica de agua embotellada, entonces esa fábrica donó toda el agua para que la gente se pudiera duchar, para que la gente pudiese hacer la comida como pudiese beber agua. Y ese segundo fin de semana que fuimos a Paiporta y Massanassa era otro mundo, porque sí que es verdad que ahí las calles eran mucho más estrechas. Yo veía todo lo que habíamos adelantado en un fin de semana en la zona de Utiel y veías todo lo que quedaba, que era una semana después en esa zona de Paiporta y Massanassa, que al final decías, madre mía, todo ese trabajo que queda. O sea, había muchísimo trabajo. Empezaba a venir la maquinaria, porque el problema de esos sitios es que no había tanta maquinaria, las calles eran mucho más estrechas para entrar. Entonces había mucho más retraso a la hora del trabajo y a la hora de todo. Entonces al día siguiente nos fuimos con un carro de la compra a repartir de esos productos que tenían en el box, a repartirlos pues por las calles, y la gente bajaba de sus casas a por agua, a por toallitas, a por cosas básicas, ¿no? Y en esas conversaciones pues vas absorbiendo, ¿no? Evidentemente puedes empatizar, pero no al 100%, porque yo no he estado allí. Yo no lo he visto, no he sufrido, no lo he visto, pero sí que intentas empatizar y vas absorbiendo lo que te van diciendo y eso se va quedando dentro. Pero tienes que continuar, porque tú has ido allí a ayudar y tienes que continuar. Y tienes que continuar. Me convenció mi tío de que subiéramos los coches porque el río estaba empezando a desbordarse. Y una vez subimos los coches al Toyo y tal, que está mucho más alto, empezaron los golpes. Mi casa hace esquina, tenía 2 puertas de garaje y entonces empezaron a reventar. Y el agua pasaba por ahí, literalmente hacía de cauce mi casa. Y bueno, pasamos una noche larguísima, muchísimo miedo, se nos hizo súper larga, muchos golpes. Dar un agradecimiento a la gente de allí de Valencia, porque aunque nosotros hayamos ido a ayudar, la forma en la que nos han arropado y la forma en que nos han acogido y lo que han estado pendientes de, oye chicos, necesitáis algo de comer, necesitáis algo de agua, tal. Un hombre se subió a su casa, nos hizo una tortilla y nos la bajó para que cenáramos algo rico. Entonces eso mola mucho y joder, da fuerza. Era una casa donde habían crecido, en Paiporta, en la calle San Roc, ¿sabes? No se me olvidará. Entonces ahí estuvimos ayudando en lo que pudimos. Pero una de las cosas que a mí me llegó, que evidentemente todos los muebles las han tirado, pero había una habitación en la que tenían puestas las fotos que se estaban secando, y ahí dije, wow, es que detrás de personas que tal están sus vidas y sus experiencias y todo lo que han vivido. Hay gente pues, que con las fotos, los vídeos, es como que rememora, ¿no?, su pasado, pues se les ha esfumado. Tienen que empezar de nuevo a construirse. Pero continúas. Nos dieron un abrazo, que ese abrazo fue un intercambio de energías para continuar. Porque yo les decía, era mi frase de estos días, mi frase era, fijaros en lo que habéis avanzado, no os fijéis en lo que os queda. Habéis avanzado mucho. Al final vinimos con una satisfacción porque dimos todo lo que pudimos. Nos despertábamos a las 7 de la mañana y hasta que no se ponía el sol no parábamos. Y no desperdiciamos ni un minuto ayudando. Pero sí es verdad que queda bastante tarea allí y por desgracia quedan muchos meses de trabajo. Tengo familia allí en Utiel, por suerte estaban todos en perfecto estado, sí que es verdad que bueno, los bienes materiales los perdieron, pero al final todo quedó en eso.
Y nada, nos quedamos a dormir. Fue muy curioso porque tú veías las zonas del pueblo afectadas y hacían contraste con otras zonas del pueblo que estaban perfectamente. De hecho, esa misma noche nos ofrecieron ir a cenar a un restaurante, que yo me quedé atónita porque decía, ¿cómo podemos ir a cenar a un restaurante si acabamos de estar en un sitio en el que no hay nada, no había luz? La luz estaba con generadores. Tú al final luego llegabas a casa y tenías todo. Te dabas cuenta de que te ibas a ir de ahí, que esa gente iba a seguir igual, oliendo esos olores tan fuertes, llenos de barro, porque es que el barro no se iba. También me sorprendió una de las cosas, porque también llevamos ropa interior nueva. O sea, ropa nueva. Cuando la gente la coge y dice, ¡wow! Ropa nueva. Me voy a poder cambiar de ropa interior. O sea, algo básico. Evidentemente, entre todos, pues las ayudas, los voluntarios van a salir adelante. Van a salir adelante durante un tiempo, pero ellos me decían, no os olvidéis de nosotros. El barro por todos los lados en el pelo. Yo pensaba, digo, esa gente, por mucho que allí se pueda duchar de cualquier manera o tal, o sea, va a tener que convivir con ese barro, con esos olores y con eso durante mucho tiempo.